A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Estimados amigos, hoy, respondiendo a algunas de las inquietudes que nos han hecho llegar a través del 099-259-811, vamos a hablar un poco de la situación del trabajo en el Uruguay y del mercado laboral y de la situación sindical especialmente, que es una inquietud que muchos nos han hecho llegar, ya sea por teléfono, ya sea por nuestro Facebook. Ahora, me parece que antes de hablar de la situación sindical o de los problemas que pueda estar teniendo la inversión en el Uruguay por asuntos sindicales, creo que tenemos que pensar un poquito cómo construyen las naciones su capacidad de remunerar bien el trabajo. Es decir, cómo hacen las naciones desarrolladas para tener trabajo de buena calidad, es decir, trabajo muy bien remunerado. Y esas cuestiones se hacen fundamentalmente sobre la base de la productividad. Pero para que exista un incremento sostenido de la productividad del trabajo, debe haber por lo menos 3 cosas que se deben cumplir. La primera es una buena capacitación, una buena educación, un buen entrenamiento y mejora permanente de las personas en su función. La segunda es una permanente actualización tecnológica de los equipos, de las herramientas con que trabajan esas personas. Es decir, una inversión permanente en tecnología que haga que el trabajo de cada una de las personas rinda más, produzca más por unidad de trabajo personal. Y luego unas relaciones laborales sanas y positivas, es decir, algo que permita generar la confianza necesaria para invertir, por un lado, capital en el desarrollo de maquinarias e instalaciones más sofisticadas, y por el otro lado, la propia inversión que hacemos todos y cada uno de nosotros en mejorar nuestra capacidad individual de hacer cosas. Es decir, pero relaciones laborales sanas y positivas no quieren decir ausencia de conflicto, sino una tensión sana entre los participantes de una cadena de producción que permita una negociación productiva. Un modelo de crecimiento económico armonioso y sostenible requiere relaciones laborales sanas, que tengan tensión, pero que tengan colaboración entre los involucrados. Cada vez más, además, en el mundo, los involucrados deja de ser solamente dos, capital y trabajo, para constituirse una cuestión un poquito más compleja, donde el capital fluye hacia las personas que son capaces de organizar negocios y empresas, y esas personas que son capaces de organizar negocios y empresas a su vez contratan el trabajo para el mejor desempeño de esas empresas. Un país va a ser tanto mejor, creo yo, cuanto sus trabajadores de toda clase, es decir, sus trabajadores administrativos, sus trabajadores industriales, sus trabajadores rurales, etcétera, puedan vivir cada vez mejor. Y para que vivan cada vez mejor es necesario que produzcan cada vez más, es decir, que participen cada vez más de la economía del mundo, que le venda bajo la forma de productos, bajo la forma de servicios, el trabajo de los uruguayos al mundo. Estos conceptos que se basan en la cooperación permanente para ir mejorando cada vez más las funciones de cada uno, no se llevan bien con la filosofía de la lucha de clases. Tampoco se llevan bien con las dictaduras de ninguna clase, es decir, ni con la dictadura del proletariado, ni con las dictaduras militares, ni con las dictaduras empresariales, y tampoco con las dictaduras sindicales. El progreso permanente de una sociedad no se cimenta sobre ninguna imposición de clase o corporación sobre otra clase u otra corporación, sino que se cimenta sobre la cooperación permanente entre las personas, entre personas que al mismo tiempo pugnan entre sí por partes de la torta, pero a su vez compiten como grupos entre sí por el mercado en todo el mundo. Y ojo que esto no es idílico, no es carente de tensión.
La atención es imprescindible, es un componente permanente de las relaciones laborales, pero esa atención no se puede llevar al grado de imposición de clase sobre otra, ni de las empresas y los empresarios sobre los trabajadores, ni de los trabajadores sobre los empresarios y sobre la gente. Todos los excesos son malos, y a veces son tan evidentes que los extremos terminan tocándose entre sí. Y es lo que me parece que está pasando de alguna forma en nuestro país. Es decir, están pasando cosas que necesariamente tenemos que corregir. Estamos llegando, por un lado, a situaciones de despotismo sindical indeseables, y por otro lado, actitudes del gobierno de claro tinte totalitario en contra de las libertades sindicales. Entonces, para eso yo me gustaría detenerme un minuto en mirar un poco ¿cómo es el derrotero o cómo ha sido en el mundo el derrotero de los gobiernos totalitarios? Primero, exacerban los corporativismos, que son utilizados con fines políticos de clase. Invocan al pueblo como si un número pequeño de activistas movilizados representaran al pueblo. Y en la democracia representativa, las minorías movilizadas no representan al pueblo. El pueblo se representa en las urnas votando. Las manifestaciones de personas en beneficio de una causa particular son legítimas, pero son solo eso, son manifestaciones de un grupo de personas que pugnan por su beneficio particular. Ni representan ni sustituyen al pueblo. Debemos defender que exista la libertad de hacer estas manifestaciones. Son legítimas, es importante que se hagan, es importante que la gente tenga la libertad de defender sus intereses. Pero no se deben confundir la investidura de las corporaciones con el pueblo. De vuelta, el pueblo se manifiesta en la democracia representativa y republicana en las urnas. Entonces, después que se exacerban estos corporativismos, que es lo que ha hecho muchas veces el Frente Amplio, de hacer, y sobre todo algunos de los partidos que lo componen, entonces se permite como segunda etapa, y se permite y hasta se promueve el sacrificio de las libertades individuales y de las normas funcionales en pro de visiones corporativas. Por ejemplo, se promueve la ocupación como una extensión del derecho de huelga, es decir, que se le permite a un grupo de trabajadores llevarse por delante el derecho a trabajar de los demás y la propiedad del Estado o la propiedad privada. Y eso está mal. Es legítimo y muy importante que exista el derecho de huelga. Es imprescindible que exista. Pero no puede ser que ese derecho esté por encima del derecho a la libertad del trabajo de otros o de la propiedad del Estado o de los privados. Por otro lado, se promueve la participación de los gremios corporativamente en el gobierno de los entes, en los consejos, en las empresas públicas, y se permite excesos sindicales como decidir en qué horario se trabaja o qué trámite se puede o no se puede hacer en una huelga. Y eso no le corresponde a los gremios. Se llega a extremos donde se pretende decidir gremialmente cómo se usan los recursos de todos, en el caso público, o de una empresa en el caso privado. Y eso no está bien. Los totalitarios desatan la fuerza de las corporaciones contra las libertades individuales y contra las empresas públicas o contra las empresas privadas, cuando les conviene. Pero luego, como tercera etapa, cuando tienen el gobierno, se llevan por delante todas las libertades sindicales, atropellan y recortan las libertades en favor del mayor poder corporativo, un Estado totalitario. Así hicieron el nazismo, el fascismo de Mussolini. Ahora quieren recortar las libertades sindicales, cuando los sindicatos públicos se oponen a lo que quieren ellos. Ya prohibieron la ocupación de los edificios y de las empresas públicas, cosa que me parece muy bien, pero no me parece muy bien que sea solo prohibido en el caso de lo público, sino que también debería ser prohibido en el caso de lo privado. Y ojo, no se trata de llevarse por delante el derecho de los sindicatos de hacer su huelga y de ejercer su derecho a protestar contra lo que creen que es injusto o a favor de lo que creen que está bien y en legítima defensa de sus intereses. Pero sí se trata de que no hay ningún interés corporativo que esté por encima del derecho que le da la ley a todos y a cada uno de los ciudadanos. Por último,
el gobierno ahora, cuando alguien toma una posición legítima, diferente del gobierno, se le acusa o lo acusa de inmadurez política o de intereses políticos mezquinos. No se discute si lo que hace o dice el gobierno o el Frente Amplio está bien o está mal. Se deslegitima o se intenta deslegitimar a quien denuncia que está mal. Entonces se equivoca. El Frente Amplio se equivocó cuando puso a los gremios en contra de la reforma de Rama. Se equivocó después cuando puso a los gremios al frente de la educación, porque esa no es su función. Está bien que escuchemos, no solo está bien, es imprescindible que se escuche a los docentes cuando uno intenta mejorar la educación. Pero no está bien que se ponga al frente de la educación a los gremios corporativamente. Está bien que haya docentes preocupados y a cargo de las decisiones de la educación, pero no está bien porque la educación es algo demasiado importante para ponerla en manos solo de los maestros y de los profesores. La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres, y eso es lo que la democracia tiene que defender. Se equivoca el gobierno y el Frente Amplio cuando permite los excesos sindicales, cuando se llevan por delante las libertades de los demás. Se equivoca cuando actúa diferente según le conviene. Se equivoca ahora también que quiere sojuzgar las libertades gremiales de los gremios públicos porque dicen cosas que no le gustan. La libertad de los ciudadanos vale lo mismo cuando están de acuerdo con nosotros que cuando no están de acuerdo con nosotros. Los atropellos son tan malos cuando me convienen como cuando no me convienen, porque a la corta o a la larga los atropellos de las libertades son malos para todos, nunca convienen, y se necesita en el gobierno una gran mesura para evitar los excesos, para garantizar el imperio de la ley y las decisiones de todos, los derechos de todos. Lamentablemente, el actual presidente sigue anclado en su pasado, cree que todo el que piense diferente debe ser por algún dudoso y mezquino interés particular de poder. No puede entender que exista gente que piensa y siente honestamente diferente que él. Algo así como aquello de que el ladrón cree siempre que todos son de su condición. Yo creo que no es así como se construye una democracia sana. No es así como se construye una capacidad de mejorar el ingreso y la participación de los trabajadores en la economía. Hay que hacerlo sobre mejores condiciones de cooperación entre el capital y el trabajo. Hay que hacerlo con mejor acción del gobierno a favor de la libertad sindical y de los derechos de los gremios, pero también en contra de los excesos que el ejercicio de esos derechos pueden cometer en contra de las libertades de los demás ciudadanos. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.